Hola amigos matemáticos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las propiedades de la potenciación. No te preocupes, esto no es tan complicado como parece, aunque a veces quisieras jalarte el cabello. Vamos por la primera propiedad. Multiplicación de potencia. Cuando tienes dos potencias con la misma base, los exponentes se suman. Esto se expresa como a elevado a la m multiplicado por a elevado a la n. Esto es igual a elevado a m más n. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la cuarta potencia, todo esto multiplicado por 2 elevado al cubo, vemos que las bases son iguales, entonces pasa y se suman los exponentes, dando como resultado 2 elevado a la séptima potencia. Siguiente, potencia de una potencia. Si tienes una potencia elevado a otra potencia, no te compliques en pensar qué hacer. Simplemente se multiplican los exponentes. De esta forma se expresa a elevado a la m y todo esto elevado a la n. Esto sería igual a elevado a m por n. Por ejemplo, si tengo 3 elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo, pues paso la base y multiplico a los exponentes, dando como resultado final 3 elevado a la sexta potencia. Siguiente, división de potencia. Cuando tienes dos potencias con la misma base dividiéndose, los exponentes se restan. Esto se expresa como a elevado a la m sobre a elevado a la n. Esto es igual a elevado a la m menos n. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la séptima potencia, todo esto dividido sobre 5 elevado a la cuarta, pues paso la base y a los exponentes los resto, dando como resultado 5 elevado al cubo. Producto de una potencia. Si tienes a dos potencias con bases diferentes multiplicándose, elevados al mismo exponente, solo se distribuyen los exponentes. Por ejemplo, si tengo 4 por 2 elevado al cuadrado, puedo distribuir al cuadrado. Por ejemplo, 4 elevado al cuadrado, todo esto multiplicado por 2 al cuadrado. Cociente de una potencia. Si tienes a dos potencias con bases diferentes dividiéndose, elevados al mismo exponente, solo se distribuyen los exponentes. Por ejemplo, si tengo 2 sobre 3 elevado al cuadrado, puedo distribuir al exponente, quedando como resultado 2 elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado. Potencia con exponente 0. Esto es uno de los más interesantes, porque dice que cualquier número elevado al exponente 0 es igual a 1. Por ejemplo, 73 elevado al exponente 0 es igual a 1, 2 elevado al exponente 0 es igual a 1 y 243 elevado al exponente 0 es igual a 1. Y vamos con el último, potencia con exponente negativo. Cuando el exponente es negativo, no te asustes, solo significa que tienes que darle la vuelta a la base, o sea, convertirla a fracción. Aquí tenemos expresado a elevado a la menos n, todo esto es igual a 1 sobre a elevado a la n. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a menos 3, pues esto pasaría en fracción, 1 sobre 2 elevado al cubo. Espero que te haya servido esta información.